Muy buenos días, ¿cómo están, estimados alumnos? Bienvenidos. Les saluda su profesora Gaby Marchán, esperando que se encuentren muy bien junto a sus familiares. Ya estamos en la semana número 9, ¿no? Nos queda una semana más para el repaso. Luego ya vienen los exámenes trimestrales, por eso es importante que vaya ya preparándose, ¿no? Leyendo y resolviendo las preguntas de los módulos en los temas que hemos venido avanzando. Continuando entonces con nuestros temas de historia, vamos a continuar con el tema, desarrollando el tema de las guerras civiles entre los españoles. En la sesión pasada hemos hablado de la primera guerra civil entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ¿no? Nos quedamos finalmente cuando Diego de Almagro el Mozo va a ser proclamado, ¿no?, como gobernador del Perú. Entonces, es así que ya terminada esta primera guerra civil, se va a dar inicio a una segunda guerra entre Almagro el Mozo y Vaca de Castro. Con la muerte ya de Pizarro, pues se va a originar un vacío de poder, ya que la gran mayoría de los españoles no va a reconocer la autoridad de Diego de Almagro el Mozo. ¿Por qué? Porque no gozaba del respaldo de la corona española, ya que la corona española pues está eligiendo a Cristóbal Vaca de Castro, ¿no?, para poner fin, digamos, a este problema, a estos enfrentamientos entre los españoles. Entonces, la corona española, Carlos V, al tener noticias ya de los conflictos entre almagristas y pizarristas, decide pues enviar a Cristóbal Vaca de Castro, ¿no?, un magistrado, ¿no?, de la audiencia de Valladolid, y lo va a enviar con la misión pues de asumir el gobierno, ¿no?, en caso no hallara con vida a Francisco Pizarro. Pues le va a otorgar, ¿no?, a Vaca de Castro, el rey, pues altos cargos por encima de los mismos conquistadores. Lo va a nombrar como gobernador, ¿no?, como gobernador del Perú. Y ahí entonces, cuando está llegando Vaca de Castro a los territorios andinos, ¿no?, se está enterando de la muerte de Pizarro y de la sublevación de don Diego de Almagro. Quiso llegar a un acuerdo entre Diego de Almagro para que entregase las armas, y porque él venía a asumir la gobernación del territorio en representación pues de la corona española. Trató de buscar solución al pleito, bueno, y se dedicó a administrar, digamos, las gobernaciones. Esta situación, ¿no?, digamos, don Diego de Almagro el Mozo no va a reconocer la autoridad de Cristóbal Vaca de Castro. Es así entonces que se va a dar el enfrentamiento, la guerra entre Almagro el Mozo y Vaca de Castro, en la llamada Batalla de Chupas, en Ayacucho. Se dio el 16 de noviembre de 1542 en los llanos de Chupas, cerca de Huamanga, ¿no? Ahí se enfrentaron los almagristas y las fuerzas pues leales al rey. Aquí entonces se va a unir, ¿no?, al ejército de Vaca de Castro muchos españoles pizarristas, ¿no?, que se van a unir para poder combatir contra Diego de Almagro el Mozo. Vaca de Castro entonces, junto a sus hombres, van a derrotar, ¿no?, a las fuerzas almagristas. Almagro huyó hacia el Cusco, pero allí finalmente va a ser tomado prisionero. Entonces, aquí vemos que en la batalla de Chupas, ¿no?, el triunfo fue del ejército liderado por Cristóbal Vaca de Castro. Almagro el Mozo fue degollado, ¿no?,
en el mismo lugar que su padre, ¿no? En el Cusco, a la edad de 20 años y cumpliendo su último deseo, ¿no? Sus restos pues van a ser enterrados en el convento de la Merced del Cusco. Finalizando entonces así, de esta manera, la Segunda Guerra Civil entre Almagro el Mozo y Vaca de Castro, ¿no? En la batalla de Chupas entonces se da la muerte de Diego de Almagro el Mozo. Ahora, la Tercera Guerra se va a dar entre Gonzalo Pizarro y el primer virrey del Perú, asimismo con el pacificador Pedro de la Gasca. Esta Tercera Guerra también se le conoce como la rebelión de los encomenderos, de los españoles encomenderos, o la guerra de los encomenderos, ¿no? O la guerra de Gonzalo Pizarro, ¿no? Y la corona y representantes de la corona española, como es el virrey. ¿Cuál es la causa principal de la guerra, de esta Tercera Guerra entre Gonzalo Pizarro y el primer virrey del Perú? La causa principal va a ser la aplicación de las nuevas leyes de Indias, que van a ser promulgadas por el rey Carlos I o Carlos V de España, un 20 de noviembre de 1542. Estas leyes, pues, reducían el poder de los españoles encomenderos, ¿no? Se contemplaba la reducción de los encomenderos. Entonces, con esta legislación de estas nuevas leyes, estaba pues dirigida para terminar con el poder que los invasores españoles habían conseguido. Por lo tanto, también en estas nuevas leyes se creaba el llamado Virreinato del Perú, y se va a nombrar a Blasco Núñez de Vela como el primer virrey del Perú. ¿Cuáles son esas leyes, esas nuevas ordenanzas que va a decretar el rey Carlos I en 1542? Según estas leyes, quedaba prohibido el servicio personal de los indios por ser abusivo. Digamos, ningún español encomendero, ¿no?, podía tener bajo su servicio a los indios, ¿no? A partir también de este momento, ¿no?, el rey solo podía entregar indios en encomienda. Es decir, ya no los propios españoles que estaban acá en el Perú podían entre ellos, digamos, tener encomiendas, ¿no? Tener a su cargo un grupo de indios, tener a su cargo, bajo su mando, al grupo de indígenas, ¿no? Además, también a la muerte del encomendero, pues los indios volverán a la corona, ¿no? Si un encomendero moría, no es que esa encomienda era heredada, ¿no?, por un familiar, sino que pasaba directamente a la corona española. Por otro lado, quien pierda su encomienda, los que hubieran tratado mal a los indios, ¿no?, perdían pues la encomienda. Aquellos que estuvieran en contra de Almagro también el Viejo en la batalla de Salinas, también les quitaron las encomiendas. Entonces podemos ver con estas nuevas leyes de Indias, ¿no?, el descontento pues de los encomenderos, de los españoles, ¿no?, que se habían apropiado de haciendas, de tierras, y en la cual ellos además también cometiendo abusos contra los encomendados, que eran los indios, ¿no?, explotándolos, razón por la cual entonces estas nuevas leyes no les convenía a estos españoles encomenderos. Entonces la rebelión producida por los encomenderos españoles contra la corona española es en protesta de estas nuevas leyes de Indias, ¿no?, los cuales entonces suprimía pues el poder de los encomenderos, suprimía el carácter perpetuo de las encomiendas. Entonces, estos españoles encomenderos, digamos, son los más afectados con estas nuevas leyes de Indias que está aplicando el rey de España, ¿no? Y se van a resistir, pues, los encomenderos a estas nuevas leyes
Por lo tanto, entonces, el rey de España va a enviar, ¿no?, a su representante, que es don Blasco Núñez de Vela, a hacerse cargo y a instalar este nuevo sistema de gobierno en el Perú, ¿no?, el virreinato del Perú. Así entonces se van a dar los enfrentamientos, ¿no?, en contra de Blasco Núñez de Vela. Los encomenderos van a nombrar, ¿no?, a Gonzalo Pizarro como su líder, como el líder de los encomenderos. Y ellos pues no van a reconocer la autoridad del virrey Blasco Núñez de Vela. Entonces Blasco Núñez de Vela va a llegar con la mejor intención al Perú, con la mejor disposición para hacer cumplir estas nuevas leyes de Indias. Los encomenderos se rebelaron a su autoridad, lo desconocen, lo tildan de usurpador y se van a enfrentar al ejército del virrey. Es así entonces que Gonzalo Pizarro, a la cabeza, ¿no?, va a ser nombrado como jefe del ejército de los encomenderos, gobernador del Perú, desconociendo las órdenes de la corona española, ¿no? Es así entonces se empeñaron en decidir a enfrentar militarmente al virrey Blasco Núñez de Vela. Se va a iniciar estos enfrentamientos en la llamada Batalla de Añaquito o también Iñaquito. El 18 de enero de 1546 entonces se va a dar el enfrentamiento entre Gonzalo Pizarro con su ejército y Blasco Núñez de Vela. En esta batalla va a finalizar pues con el triunfo de Gonzalo Pizarro y la derrota, ¿no?, del virrey Blasco Núñez de Vela, quien va a ser capturado y ejecutado en el mismo campo de batalla, ¿no?, en el mismo campo de batalla. Entonces le van a dar muerte al virrey Blasco Núñez de Vela en la batalla entonces de Iñaquito, ¿no? Luego aparece pues don Diego de Centeno, ¿ya?, quien va a ser leal al virrey, representando también la lealtad a la corona española. Va a organizar un ejército contra Gonzalo Pizarro para enfrentarse, para combatirlo. Sale al encuentro pues Francisco de Carvajal, ¿no?, quien va a enfrentar a Diego Centeno. Finalmente Diego Centeno será derrotado por Francisco de Carvajal, ¿no?, en la llamada Batalla de la Guaina, el 20 de octubre de 1547, ¿no? Ante esto, enterados ya de la rebelión en España, pues el rey de España va a nombrar a un sacerdote, Pedro de la Gasca, ¿no?, lo va a nombrar como presidente de la Real Audiencia de Lima y como pacificador del Perú. Y ahí entonces viene el sacerdote para poner orden, ¿no?, y se va a declarar la guerra contra Gonzalo Pizarro. Va a unir un ejército de pizarristas que van a estar de acuerdo, españoles que van a estar, digamos, se van a unir a la corona española, representando la corona española, y se van a enfrentar a Gonzalo Pizarro, ¿no? El 19 de abril se produjo el enfrentamiento en la llamada Batalla de Jaquiguana, ¿no?, 9 de abril de 1548. Ambos, ¿no?, van a enfrentarse. Finalmente, quien va a lograr el triunfo en esta batalla va a ser, ¿no?, don Pedro de la Gasca. Derrota entonces a las fuerzas de Gonzalo Pizarro, derrotando así, finalizando entonces dándole muerte a Gonzalo Pizarro. Cayeron prisioneros finalmente y fueron decapitados, ¿no? Se dice que sus cabezas, ¿no?, fueron remitidas a Lima para exponerlas públicamente en la Plaza Mayor. Se fue entonces en 1549 el pacificador y va a dejar al mando a la Real Audiencia, ¿no?, embarcándose finalmente a España. Bien, mis estimados, hasta aquí entonces hemos terminado con
esta Segunda Guerra y Tercera Guerra.